Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Muy bien. Hay una palabra que está en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Dígale que está a su lado: Dios merece lo mejor. Eso, pero dígale eso. Mírelo a los ojos, dígale: Dios merece lo mejor. Estaba recordando un momento en mi vida. Estaba niño, tendría yo por ahí unos 8, 9 años. Hay una niña en el salón. Aquella niña del salón. Ya no me acuerdo cuál fue, pero había una niña en el salón. Y, o era que sí me acuerdo y me quiero hacer. No me acuerdo. Bueno, compré yo un helado y voy muy contento con mi helado, y esta niña me mira y me dice: ¿me da helado? Y yo pues muy contento. La niña: claro, claro que le voy a dar helado. Me emocioné tanto, fue tanta mi alegría que esta niña me dijo eso, que empecé a compartir el helado. Ay, vea, coma, coma, coma. Estaba contento, estaba celebrando. Y cuando ya llegué donde la niña a darle el helado, la niña dijo: ya no quiero. Eso todo lambisqueado. En mi alegría yo no me di cuenta que lo que le estaba dando era el sobrado del sobrado, ¿cierto? Ya eso, claro. Ya hasta yo pensé: uy, ¿verdad, no? Pero bueno, unos niños eso se lo come. Estaba pensando en eso, de que nosotros, cuando queremos dar algo especial a alguien, pues no le damos el lamisqueado, ¿cierto? El sobrado. Uno pues quiere dar algo bueno. Ella me había pedido una parte especial. Ella me dijo cuando apenas estaba yo empezando mi helado, pero pues yo de mi emoción ya le di fue a lo último, cuando ya el sobrado. La palabra de Dios dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hay algo que Dios pide, ¿cierto? Pero la pregunta es: ¿qué es lo que yo le doy al Señor? En la ley, sobre todo, o sea, por allá en Éxodo, el Señor habla mucho acerca de este tema. Hay varios versículos, varios pasajes, pero este pasaje que está en Éxodo 34 habla acerca de las fiestas. Los judíos celebran varias fiestas. Tengo entendido que son siete fiestas. Aquí menciona las 3 fiestas principales, que son los panes sin levadura, que inicia con la Pascua, ¿sí? Que son la fiesta de las primicias, y que es la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Todas ellas se relacionaban con la cosecha. Todas ellas estaban relacionadas con sus actividades agrarias y ganaderas. Entonces dice en el versículo 18 allí en Éxodo 34, 18, dice: las fiestas de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado, en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Mire lo que dice el versículo 19: todo primer nacido mío es. Todo primer nacido, dice en la nueva versión internacional, me pertenece, incluyendo las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Aquí dice primogénito de vaca o oveja que sea macho, aclara allí. Pero redimirás con cordero al primogénito del asno; si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos,
y ninguno se presentará delante de mí, ¿cómo? Con las manos vacías. Dice, nadie se va a presentar delante de mí con las manos vacías. Entonces mire que ahí habla de que cuando habla de lo primero, no solamente habla de una primicia de algo que uno da como algo material, también estaba hablando allí inclusive de los hijos. También son eso primero que pertenece a Dios. O sea, todo lo primero le pertenece a Dios. Y dice el versículo 21, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Versículo 22, también celebrarás la fiesta de las semanas de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Jehová 3 veces en el año, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Bueno, y termina ahí con una frase, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces Dios pide la primicia, Él pide lo primero y lo mejor. ¿Qué está diciendo allí el Señor? Que las primicias pertenecen a Dios. Lo primero le pertenece a Dios. Ahora, esto él lo está hablando según la ley, ¿cierto? Cuando hablamos después de Éxodo capítulo 20, empieza la ley. Entonces, algunas personas han dicho, venga, pero es que ¿por qué estamos hablando de algo que pertenece a la ley? No sé si alguien se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué hacemos algo que es de la ley? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Esto no era para los judíos? Pues sí y no. Aquí lo que el Señor está haciendo no es inventándose las primicias. Las primicias ya eran una práctica normal en los pueblos, en las diferentes naciones. Inclusive, si miramos en Génesis capítulo 4, versículo 4, o sea, está empezando la humanidad, recién se está poblando la tierra. Solamente en ese momento está Adán y Eva, y han tenido sus 2 hijos, Caín y Abel. Y a pesar de que están solamente ellos allí, mire lo que sucede en ese episodio. Dice ahí en el versículo 4 de Génesis 4, Abel trajo también de los ¿qué? Primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mire que desde el principio de la humanidad ya estaba eso, de darle a Dios lo primero, la primicia. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? Porque Abel tengo entendido que también llevó una ofrenda, ¿cierto? En el versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín, ¿qué trajo? Del fruto de la tierra. Él le trajo algo a Dios. Pero Abel le trajo de lo mejor, de lo primero. Escogió Abel para traerle al Señor. Ahora, en el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Mire que algunas personas dicen, pero ¿por qué Dios se enojó con Caín si la intención de Caín era buena? Pero aquí no solamente dice que el problema fue la ofrenda, sino que dice que miró a Caín, su corazón. ¿Qué había en el corazón de Caín? La actitud con la que él estaba presentando a Dios no era la adecuada, ¿sí? No sé si quizás él estaba trayendo los sobrados a Dios. Comió primero, hizo lo que organizó, distribuyó y dijo, bueno, esto me sobró, voy a llevárselo al Señor. Digo yo, no, ahí la palabra no nos dice qué pasó, pero sí dice que el problema fue la actitud de Caín y
eso tenía que ver con su ofrenda. Asimismo, lo que pasó con Abel, lo que Abel trajo tenía que ver también con su corazón. Él le quiso dar a Dios lo mejor, porque él entendía que Dios pide lo primero y lo mejor. Dios merece lo mejor. Amén. Entonces, como vemos ahí, la ley no se inventó las primicias, solamente le dio como un orden a esa ofrenda que normalmente las personas venían trayendo. Ahora, otra cosa es que hay un principio, y es que para Dios lo primero es importante, ¿sí? Dios le da importancia siempre a lo primero. Es más, ustedes recuerdan que el Señor por allá en Isaías y en Apocalipsis, él cuando se presenta, él dice, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega, ¿cierto? Él se presenta como el primero. Dios es el primero. Amén. Él es el primero. Ahora, esta palabra primero o primicia significa varias cosas. Significa lo primero. Significa que es esto que ocupa el primer lugar, ¿sí? El primer lugar, eso significa primicia. Significa que es el primero en tiempo, o sea, el que nació primero o el que llegó primero, también, o el principio de los meses, también significa esto, o el primer día. También significa que es el primero en orden, ¿sí? Cuando está organizando, como veíamos ahorita, por ejemplo, el alfabeto tiene un orden. ¿Y empieza por dónde? Por la A, que es lo mismo que cuando dice el alfa. Tiene un orden, es lo primero. Y todo eso nos habla de que es lo más importante. Entonces, por eso Dios se presenta como lo primero, como el más importante. Pero hay otra cosa que habla también el Señor, y es acerca de la palabra de Dios más bien, y es acerca de Jesús. A Jesús lo presenta también por allá como el primogénito de toda la creación. Y cuando habla de primogénito, algunos dicen, sobre todo pues los que no creen en la divinidad de Cristo, dicen que cuando habla del primogénito de la creación es de que Él fue creado, pero no tiene nada que ver con eso. Está hablando de que Él es el más importante, sino que es que en griego es un poco diferente el lenguaje a lo que pasa con el hebreo. En el hebreo la palabra primicia o primero tiene varias definiciones. En griego solamente hay una palabra. Entonces cuando aparece como primogénito, está hablando de su importancia, no de que fue creado. Ahora, Jesús también es el primogénito o es la primicia de la resurrección, dice la palabra. Hechos capítulo 26, versículo 23. Habla también de que Él es el primero en la resurrección. En Primera a los Corintios también vuelve y lo repite. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y el versículo 23, de ahí mismo de Primera a los Corintios 15, dice, pero cada uno en su debido tiempo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mire, el principio de lo primero, perdón, siempre permanece. Es un principio eterno acerca de que lo primero es lo más importante. Y por eso Cristo tenía que resucitar primero para ser la primicia de la resurrección. Después seguiremos nosotros. Amén. Bueno, los que creen en esa promesa. Pasa algo muy especial. En la fiesta de la Pascua duraba 7 días, ¿cierto? 7 días, leíamos ahora, de los panes sin levadura. El primer día, o más bien antes del primer día de esos 7 días de los panes sin levadura, lo primero inicia la fiesta es con la Pascua, que fue el mismo día que Jesucristo fue crucificado. ¿Sí sabía usted? ¿Sí recuerda que Cristo participó de la última cena con sus discípulos? Esa última cena, lo que estaba celebrando Jesús, ¿qué era? La Pascua, ¿cierto? Cuando usted lee allí los evangelios, él dice, ¿dónde voy a compartir la Pascua con mis discípulos?
Y entonces tienen esa cena que es la cena de Pascua. Después de eso, ¿qué sucede? En la Pascua, Cristo es crucificado, ¿sí? Pero Jesucristo resucita, ¿cuándo? Al tercer día, que es el domingo. Y hay dos cosas allí curiosas. En la fiesta de los panes sin levadura, resulta que los judíos ese día tenían que presentar una primicia. Ellos llevaban una primicia. Ahora, esa no es la fiesta de las primicias, sino dentro de la fiesta de la Pascua ofrecían una pequeña primicia, porque ese día empezaban o ya se habían recogido las primeras gavillas. Entonces ellos presentaban al Señor ese día una pequeña primicia, ¿sí? Ese mismo día fue el día que Cristo resucitó como primicia de los que resucitaron. O sea, se cumple, esas festividades se cumplen en este tiempo. Por eso no podemos decir que eso solamente era para el Antiguo Testamento y que ya no tiene validez. No, porque eso se cumple. Y en Cristo se cumplió como primicia. Otra cosa especial es que ese día era el primer día de la semana. Usted sabe que hoy domingo es primer día de la semana. Amén. Sino que algunos calendarios han cambiado y han dejado el domingo como el último día, pero el domingo es el primer día, es el día del Señor. Y sabe que por eso es que nosotros nos reunimos el día de hoy, un domingo, porque es el primer día de la semana. Queremos ofrecerle a Dios la primicia de nuestro tiempo, de nuestra semana. Y lo hacemos en honor a la resurrección de Cristo, que fue el domingo, primer día de la semana. Entonces vemos que siempre está presente allí ese principio de lo primero. Ahora, hay algo también que nos habla acerca de lo primero, y es que para Dios, su pueblo son una primicia. Amén. Dígale al que está a su lado, usted es una primicia para Dios. Por allá en Éxodo, ustedes recuerdan, lo leímos esta semana, cuando ocurre precisamente la Pascua, fue porque se dio una plaga. ¿Cuál fue la plaga que sucedió en la Pascua? ¿Sí se acuerda? La muerte de los primogénitos. Ahora, los muertos o esos primogénitos que Dios estaba, a ver, o que esa plaga llega, ¿sería que era a los primogénitos de Egipto o a todos los primogénitos? ¿Está seguro? Última palabra. ¿Por qué entonces tuvieron que colocar sangre en los dinteles? ¿Qué pasaba si no le ponía sangre en los dinteles y en el marco de la puerta? ¿Qué pasaba? Ah, o sea que si el Señor no les da esa orden, ¿sí ve a dónde quiero llegar? Esa no era para los egipcios solamente, era para todo. Él estaba reclamando aquí en Egipto, todos los primogénitos me pertenecen. Todos los primogénitos me pertenecen. Y eso Faraón no lo ha entendido, entonces lo tiene que entender, que yo soy lo primero y yo reclamo lo primero porque soy Dios, el Dios de toda la tierra. Y entonces por eso los judíos tuvieron que poner la sangre allí en los dinteles. Eso está en Éxodo capítulo 12 y capítulo 13. En el 12:29, por ejemplo, dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Mire, no dice a todo primogénito de Egipto, sino en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y en el capítulo 13, versículo 2, voy a leer desde el 1, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Conságrame a todos los primogénitos. ¿Cuántos aquí son primogénitos? A ver, ¿cuántos son primeros? Padre Celestial, consagrado para el Señor.
Amén. Y el versículo, bueno, no, ya, dejémoslo ahí con ese para que no se vaya a asustar más con esto, porque pronto se asusta. Pero para Dios hace algo. Dios escoge a su pueblo, a todo Israel, como el primogénito de entre todas las naciones. Dice en Jeremías capítulo 2, versículo 3. Él está hablando allí o le está hablando al profeta Jeremías, le está dando las indicaciones y le explica este principio. Jeremías 2:3 dice: Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea, que todo el que le hacía algo a Israel, no se metía con Israel, se metía con el primogénito de Dios. Y entonces por eso es que Dios permitió castigos a Israel, pero todo el que le hacía algo a Israel, después tenía que pagar, si no lo hacía debidamente. Y eso, por ejemplo, sucedió con Babilonia. Babilonia, Dios le dio el poder a Babilonia, conquistó todos los reinos. Como Israel fue infiel con Dios, Dios le quitó su protección y vino Babilonia y conquistó y llevó cautivos, pero se le fue la mano porque destruyó, mató, hizo, mejor dicho, y entonces Dios se lo cobró también a Babilonia. ¿Usted sabe dónde queda Babilonia? Casi nadie sabe porque desapareció. Era la potencia mundial, la ciudad, como decir hoy Nueva York, la ciudad más grande de aquel entonces. No quedó rastro, no quedaron, ni el polvo quedó de Babilonia. ¿Por qué? Porque se metió con su primogénito. El pueblo de Dios es primicia para Dios. Amén. Dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, hablando de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Nosotros como pueblo de Dios, ahora como esa bendición de Israel pasa a la iglesia, ahora nosotros somos la primicia de Dios. Somos ese primer fruto especial, escogido, separado de todo lo demás para Dios. Amén. Usted es especial para Dios. Dígale al que está a su lado, dígale, usted es especial para Dios. Separado para Dios, porque es esa primicia. Y sabe que para los que son esa primicia para Dios, Dios dijo: bueno, yo los escojo a ustedes como primicia y yo también les voy a dar mi primicia, dice el Señor. El Señor también nos dio la primicia a nosotros. Amén. Usted sabe que Él nos dio primicia. Uy, tremendo, ¿cierto? Una primicia de Dios, ¿cómo será eso? Hechos capítulo 8, versículo 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está hablando de que Dios va a transformarlo todo, ¿cierto? Y que estamos esperando esa redención. Pero mientras eso ocurre, Dios nos ha dado un adelanto, nos ha dado una primicia. ¿Qué nos dio como primicia? El Espíritu Santo. Y más adelante por allá en Efesios dice que esa es la garantía de la redención. Amén. Esa es la garantía. Yo les doy mi primicia para que ustedes sepan que van a recibir la herencia completa. Amén. Eso es lo que Él nos da a nosotros como primicia. Entonces mire que en toda la Biblia podemos observar que ese principio de la primicia y de lo primero es muy importante, ¿sí? Es muy, muy importante y tenemos que tener muy claro eso, de que nosotros somos primicia para Dios. Porque a veces cuando hablamos de primicia lo encerramos solamente en la parte material, ¿cierto? Y esa es una forma de mostrarle a Dios
o darle a Dios la primicia, pero no es la única forma. Hay otras formas en las que demostramos o le damos a Dios nuestra primicia. Entonces, al principio leíamos ese versículo que está en Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, que dice: honra a Jehová con tus primicias. Amén. Con los primeros frutos. Decía allí en Proverbios 3, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, las primicias dan honra a Dios. Amén. Mire lo que está diciendo ahí: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Lo que Dios está buscando es que lo honremos, que le demos a Él toda la gloria y toda la honra, y lo hacemos a través de las primicias. Ahora, esa señal de honra significa valorar, significa estimar, significa respetar. Amén. Entonces, Dios espera que le demos la primicia en todo. Y hablábamos hace un momento, la primicia de tiempo. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Porque es el primer día. Pero hablamos también esta semana. Y en cada día, ¿usted qué tiempo es el que le ofrece a Dios? ¿El primero o el último? Y dice: si me queda tiempo, oro. Si me queda tiempo, leo la Biblia. O usted le ofrece un tiempo especial para Dios, le ofrece la primicia. ¿Cuántas horas tiene el día? Pregunta retórica, ¿no? 24 horas, ¿sí o no? De esas horas, a ver, usted las tiene ocupadas, a ver, ¿cómo las ocupa? 8 laborales, digamos, 8 laborales. Y de sueño, ¿cuánto más o menos sería un sueño adecuado? Unos duermen 8, otros duermen 7, otros 6, otros 5. Esta gente no duerme, ole. Normalmente son como 7 horas, no, pero bueno, digamos 8. 8 horas y 8 laborales. Serían 16. Nos quedan 8 horas. De esas 8 horas, ¿hay tiempo para Dios? ¿Será que uno puede sacar de esas 8 horas o las tiene ya todas ocupadas y no tiene tiempo para Dios? Podemos ocupar. Ahora, uno se levanta en la mañana y se levanta ya de afán. Ya lo cogió el día. Se levantó, abrió los ojos, ya lo cogió el día. Oiga, qué cosa. ¿Qué se podría hacer para evitar eso? Madrugar más. Levántese más temprano, ¿sí o no? Y dedíquele ese tiempo a Dios. Ese tiempo dedíqueselo a Dios. Esa primera hora, ese primer tiempo de su día, presénteselo a Dios. Honre a Dios con la primicia de su tiempo. Y también con el tiempo de su vida, ¿no? Porque hay muchos que dicen, cuando cumpla 80, yo lo pienso hacer. Yo todavía no voy a llegar a la iglesia, yo estoy muy joven y hay que disfrutar la vida. Cuando ya esté por allá, ahí sí uno busca a Dios. No, el Señor quiere que nosotros lo busquemos. Los que llevamos añitos, uno le dice, qué bueno haber conocido al Señor antes, ¿cierto? Y hombre, haberle dedicado desde antes mi vida al Señor, saber que hay tantas cosas, tantas personas que se están perdiendo, tantas cosas que están pasando y tanto que nosotros podemos hacer por la causa del reino de Dios, amén, sirviéndole a Dios. Entonces no podemos dejar a Dios en nuestro tiempo por allá de último. Lo hablábamos hace 8 días de los talentos también, aprovechar esos talentos para Dios, esos talentos que usted le dio. A uno le da tristeza de personajes que fueron tan grandes, por ejemplo en la música, ¿no? Elvis Presley, algunos llegó a escuchar, los más jóvenes de pronto no mucho, ¿no? Aunque hace poco sacaron una película de él. No me la he visto, pero la escuché que la estaban dando, ¿no? Usted sabe que Elvis era de familia cristiana y que su voz la adquirió cantando en la iglesia. Inclusive dentro de los conciertos a veces él le cantaba una cancioncita a Dios, acordándose allá de sus tiempos.
Pero qué tristeza, ¿no? Cómo terminó su vida y que pues le pudo haber dado más la gloria a Dios con esos talentos. Y uno ha escuchado casos así, empiezan a cantar en la iglesia, reciben ese don en la iglesia y terminan por allá ofreciendo ese don al mundo o mirando cómo consiguen plata con ese don y se olvidaron completamente de Dios. Entonces, qué bonito, Dios, bueno, hablamos de cantar, pero no sé cómo canten aquí la mayoría, yo creo que muy bien. Pero si de pronto no canta, no se preocupe, que Dios le ha dado otros dones, le ha dado otros talentos, le ha dado el servicio. Hay unos que me miran así. No se preocupe, hermano, hermana, si Dios no le dio ese don, Dios le dio otros dones también para la gloria de su nombre. Amén. Ofrecerle eso a Él también como primicia, honrarlo y valorarlo. ¿Qué más en las primicias? Bueno, en la familia también, bendecir a nuestros hijos como primicia para Dios. Amén. Ofrecerlos a Dios como esa primicia. Pertenecen nuestros hijos a Dios. Y también, obviamente, en nuestros recursos. También en lo que Dios nos da. Dios es el dueño de la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan, dice la palabra de Dios. Todo le pertenece a Dios. Entonces, cuando uno se gasta lo que le pertenece a Dios, está perdiendo el concepto de honra y de gratitud hacia Dios. Está perdiendo ese principio. Por eso, por ejemplo, en el caso del diezmo, uno no saca si le sobra. No, porque, o sea, si me preguntan a mí, hasta el día de hoy a mí nunca me han sobrado. Yo no sé si de pronto hay gente que le sobra la plata para que me diga cuál es el secreto, ¿no? ¿Cómo hace para que le sobre? A mí nunca me sobra. Por eso, ¿qué uno hace? Primero que todo, Señor, esto lo aparto para ti. Con el resto, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué alcanzamos a hacer? Y ya uno con el resto hace lo que tiene que hacer. Pero el diezmo es consagrado para Dios. ¿Por qué? Como le digo, no es porque a uno le sobre, sino primero por gratitud, ¿cierto? Gracias, Señor, porque todo este 100% me lo dio usted. Pues yo le separo esto y yo me quedo con el 90%. Buen negocio, ¿sí o no? Yo me quedo con el 90%, le dejo esa primicia ya para Dios. Y con el resto hago lo que tengo que hacer. No podemos esperar y dejar a Dios entonces con lo que nos sobre. Inclusive hay una costumbre que tengo y es separar el billete bonito para Dios. El billete más bonito, ese yo lo escojo, Señor. Este es mi ofrenda para usted, esta es mi primicia, este es mi diezmo para usted. Y separo lo más bonito, porque no se trata de la cantidad, se trata del corazón. Entonces ahí está reflejada la gratitud, también ahí está reflejada mi fe. Ese diezmo a mí me hace falta, claro que sí, me hace falta. Y yo creo que a muchos ese diezmo le hace falta, pero o esa primicia o esa ofrenda que uno le da a Dios. Pero yo tengo fe de que Dios me va a proveer y me va a sostener. No se imaginan lo que me pasó ahorita cuando se me dañó ese carro. No, pues eso fue, mejor dicho, pero mi confianza no estaba en mi bolsillo, porque si mi confianza estaba en mi bolsillo, pues Padre Celestial, tenía que ser muy poquita mi confianza. Mi confianza estaba en Dios. Dios, usted me va a proveer. Y gloria a Dios, Dios se manifestó de una manera, de otra, me abrió puertas, me facilitó, me bendijo. De muchas maneras vi la mano de Dios. ¿Por qué? Porque mi fe está puesta en Él. Su fe tiene que estar puesta en Dios, no en ese dinero. El dinero se acaba. Amén. Tiene que estar puesta en Dios. Y eso representa esa primicia. Mi fe está puesta en Él. Yo le voy a separar de lo primero del año porque yo sé que el resto del año la provisión y la bendición va a venir de parte de Dios. Amén. Entonces cuando diezmo, cuando doy primicia, estoy valorando, honrando, agradeciendo a Dios y le estoy diciendo que para mí Dios es primero, que yo lo estoy poniendo en ese primer lugar cuando yo hago esto con lo que recibo de parte de Dios.
¿Por qué Dios exige lo primero? Bueno, hay varias cosas. Ahorita que leíamos ese versículo, ese pasaje que estaba en Éxodo 34, me pareció interesante que él habla allí varias cosas en esa fiesta. Finalizando, dice el versículo 24, allí que leíamos del 18 al 26, pero en el 24 dice: porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. O sea, que si nosotros somos fieles con Dios, Dios nos va a bendecir. Amén. Dios va a cumplir su promesa. Mire, Él es Dios, y ustedes hacen eso, tengan la seguridad que yo les voy a dar la victoria a esa tierra a la que yo los estoy llevando. ¿Dios les dio la victoria en esa tierra cuando ellos llegaron? ¿O no? ¿Ellos pudieron llegar a la tierra prometida o no? Algunos tienen la duda. Claro que sí. Bueno, no, o sea, el pueblo llegó, Israel llegó. Sí, eso ya es otra historia. ¿Y qué pasó durante los 40 años? Pasaron muchas cosas. Pero el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida donde fluía leche y miel, y efectivamente Dios los bendijo en esa tierra, y hasta el día de hoy están allí, en ese lugar, siendo un pueblo bendecido. ¿Usted ha visto el mapa, lo que representa Israel? Eso es un pedacito así, y es una potencia mundial. Y uno dice, ¿pero cómo? La promesa de Dios y la fidelidad del pueblo hacia Dios. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué exige Dios la primicia de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra vida? Porque Dios cumple las promesas. Amén. Porque Dios es el que hace prosperar. Amén. Dios es el que bendice. ¿De dónde viene la bendición? De Dios. Él es el que bendice. Uno se queda asombrado. Vea, hay gente que tiene muy buenas capacidades y hay gente que no tiene tantas capacidades, pero uno ve que este es prosperado y es bendecido. ¿Por qué? Porque Dios es el que bendice. Amén. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no lo quiera bendecir, no, quizás está pasando por su momento, por su tiempo de prueba, como pasó Israel también por el desierto, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es de que el que bendice es Dios. Amén. La bendición viene de Dios. Él es el que hace prosperar. Dios es el que da la victoria también. Por eso Dios pide esa primicia, porque Él es el que da la victoria. ¿Quién fue el que liberó al pueblo de Israel? ¿Fue la sabiduría o el poder de Moisés? ¿Fue la valentía, la astucia del pueblo de Israel? No, fue la mano poderosa de Dios la que los liberó de allí. Nosotros hemos sido liberados de Egipto, de otro Egipto, del pecado. Nuestro Egipto era el pecado, era el mundo, y desde allí nos rescató Dios. Amén, para traernos a su reino. Él nos liberó. Dios es el que restaura vidas. Dios es el que restaura familias. Amén. Dios es el que sana. Dios es el que salva. Entonces Dios es el que hace todas estas cosas. Por eso Él pide que lo honremos, que lo pongamos en ese primer lugar. Amén. Entonces, cuando yo primero gasto en ropa, en viajes, me doy mis gustos y dejo de último a Dios, ¿qué es lo que le estoy diciendo a Dios? Pues que Él tiene un último lugar, ¿cierto? Eso es lo que yo le estoy diciendo a Dios, que Él no tiene tanta importancia para mí, que cuando yo le doy lo que me estorba, sabe que hay gente que de pronto tiene buenas intenciones. Hace un tiempo pasó algo, que alguien le estorbaba algo en la casa y lo trajo a la iglesia y dijo, vea, ahí pues si les sirve a ustedes ahí en la iglesia. Era un ventilador dañado. Eso funcionaba así, entonces lo pusimos un día, el primer día funcionó y ya de ahí para allá eso ya nos tocó. ¿Qué vamos a hacer con eso? Las intenciones eran buenas, pero uno debe darle a Dios lo mejor. Amén.
Uno debe buscar darle a Dios siempre lo mejor. Ahora, o sea, Dios mira el corazón. Amén. Dios mira el corazón. Porque también, por ejemplo, nos regalaron hace un tiempo un mueble que lo necesitábamos. Y entonces la persona dijo, no, ustedes necesitan. Yo tengo un mueble que les puede servir. El mueble no estaba muy bonito, muy hermoso, ni estaba nuevo, pero era muy útil para lo que lo necesitábamos. Y lo dio de corazón, ¿sí? Entonces, quiero que me entiendan, no es que, no, entonces si yo no compro nada nuevo ni que valga un poco de plata, entonces no lo puedo llevar. No, 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 no. Dios mira el corazón, ¿sí? No le dé a Dios en lo que sobra, dele a Dios realmente porque usted lo quiere agradar. Amén. Me perdí, ¿dónde estoy? Ya me encontré. Entonces, lo de las primicias que vamos a celebrar dentro de la próxima semana, dentro de 8 días, el próximo domingo, usted tiene que tener en cuenta que no lo hacemos por hacer esa celebración, que no lo hacemos por llenar el calendario de actividades. Es lo que representa la fiesta de las primicias. Amén. Es eso, lo que representa. La primicia es un principio eterno que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros encontramos el principio de la primicia, de lo primero. Ahí lo vamos a encontrar. Lo vimos desde Génesis 4 y hasta Apocalipsis. Vamos a encontrar siempre que el Señor está hablando de ese principio de la primicia y que es una expresión de fe, de honra y de gratitud. ¿Sí? Con su primicia usted le va a demostrar a Dios que usted cree en Él, que usted tiene fe es en Dios, que usted quiere honrarlo y que para usted Dios es importante, Dios es lo primero y que Él merece lo mejor. También uno honra a Dios con esas primicias o esa celebración se hace también, mire, representando 4 cosas. A Dios se le da lo primero, a Dios se le da lo mejor, a Dios se le da cada vez que tengo algo nuevo. También, eso es una primicia. Por ejemplo, cuando yo empecé el ministerio por allá a mitad de año, ¿cierto? Entonces, de ahí yo separé mi primicia también, en un julio. Y esa es la primicia para Dios, en un julio. No tiene que ser precisamente ese primer periodo del año. Cuando, asimismo, cuando empecé en un nuevo empleo por allá también, separé una primicia de eso primero, de ese primer sueldo que recibí. Voy a dar esa primicia para Dios, para representar, para lo que esto representa, que Dios de aquí en adelante me va a seguir bendiciendo. Y siempre he visto la bendición. Yo no sé cuántos han visto la bendición de Dios. Amén. Me parece tan especial eso. Y lo otro es que la primicia se da de corazón. Es otro principio de la primicia. No es por obligación. No es, o sea, no es que el pastor me está diciendo que yo tengo que llevar. No, 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 no. Que la hermanita me está diciendo que mi mamá me dice que lleve. Si usted no quiere traer una primicia, no se le ocurra traer una primicia. No lo vaya a hacer, porque ahí lo que está el Señor mirando es nuestro corazón. Amén, en nuestro corazón, que usted lo haga con amor para Dios, para honrarlo. ¿O se le han regalado algo sin ganas? Si le han llegado a dar un regalo, vea, tenga eso ahí. Usted le pasa, ¿para qué me da eso entonces? ¿Cierto? Si no me lo quiere dar, pues no me lo regale y ya. Pero así uno le den algo pequeñito, pero que sea con amor, eso es valioso, ¿cierto? Eso es valioso. Entonces, uno debe dar de corazón, no por obligación. Amén. Entonces, bueno, de pronto alguno, pastor, pero entonces, ¿cómo es o cuánto es? No. Ahorita daba el testimonio de la que estaba orando por las ofrendas. Decía, ese primer día de trabajo yo se lo voy a dar a Dios. Otros dicen, mi primer venta, esa yo se la voy a dar a Dios. Otros dicen, mi primera quincena, yo se la voy a dar a Dios. O sea, está en la fe de cada uno con lo que lo quiera agradar. Otros, por ejemplo, yo les contaba hace unos días que la cosecha de maíz, ¿no? Y entonces, vea, esta es la cosecha. Eso es lo primero que he recogido y trajo esa primicia para Dios.
Entonces es de corazón y lo que Dios ponga en cada uno, con lo que usted quiera honrar, lo que usted sienta que está honrando a Dios y que lo está glorificando. Acuérdese de ese helado. No le vaya a dar el sobrado a Dios. Dele algo especial de corazón a Dios. Amén. Dios merece lo mejor. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarlo para que esté de pie y vamos a orar y vamos a... Esa primicia trae mucha bendición. Amén. Esa primicia es una puerta de bendición. Acuerde que el Señor dice que Él honra a los que lo honran. Yo no sé cuánto les gustaría ser honrados por Dios. Amén. Cuando uno lo honra a la gente es bonito, pero cuando lo honra a Dios, no tiene comparación. Y quiero que recuerde esos dos versículos. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos. Y el versículo 10 da la bendición. Y serán llenos ahí dice, tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Está hablando del grano, eso, las bodegas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. O sea, lo que uno come y lo que uno bebe, el Señor lo va a multiplicar. Pero recuerde también el principio de esa primicia que curiosamente la enseñan en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 11, versículo 16, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Cuando usted bendice la primicia, la consagra para Dios, esa primicia queda santificada para Dios. Pero no solamente la primicia, el resto de donde usted presentó esa primicia queda santificado, queda bendecido por Dios. Amén. Entonces, si usted le está ofreciendo al Señor la primicia, por ejemplo, de su salario, es su salario del resto del año va a ser bendecido, va a estar consagrado para Dios. O sea, eso, Dios tiene su mano allí, su mano de bendición sobre el resto del año. Amén. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. Entonces vamos a orar y usted le va a pedir a Dios, si usted de pronto no tiene hoy todavía, para este tiempo me refiero, la provisión, para que Dios le provea. Hace unos días leíamos también a Abraham cuando iba a presentar ese sacrificio. Dios le dijo, no, ya no me va a presentar ese sacrificio a su hijo. Pero ¿quién dio esa provisión? Dios. Le dio un carnero, ¿cierto? Para que él lo pudiera presentar a Dios, porque Dios es el que provee. Jehová Jireh, el Dios que provee. Entonces, pídale a Dios, si quizás todavía el día de hoy usted no tiene esa primicia, dígale a Dios que le provea, que usted quiere presentarle algo especial a Dios, que usted lo quiere bendecir y primero que todo que usted lo quiere honrar, que él ocupe ese lugar especial. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el principio que tú nos enseñas de esa primicia, Señor. Señor, tú mereces la gloria y tú mereces la honra, pero que no sea solamente de palabras, Señor, que sea con nuestro corazón. Amado Dios, tú no necesitas nada de nosotros. La tierra es tuya, Señor. Todo el oro y la plata del mundo son tuyos. Tú no necesitas nada de nadie, Señor. Pero tú quieres, Señor, un pueblo que te honre, un pueblo que declare, que confía en ti, Señor. Tú quieres un pueblo agradecido, Señor. Un pueblo, Padre Celestial, que te traiga lo mejor para ti, Señor. A ti te agrada ver un pueblo que te honra, que te bendice, Señor. Por eso ponemos desde ahora, Señor, ese tiempo, esas primicias, Señor amado. Yo te pido
que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que te consagremos siempre lo mejor, Señor. La primera hora en nuestro día, nuestro primer día de la semana, Señor. Lo primero que tenemos, lo primero que hacemos, lo mejor, Señor, que sea para honrarte a ti, Padre amado. Señor, y creemos en esas promesas que tú nos das, Señor, de esas primicias. Señor, que tú bendecirás abundantemente a tu pueblo, Señor, que tú proveerás para tu pueblo, Señor, que tu protección, que tu bendición estará sobre tu pueblo y sobre sus hijos, Señor, que tú, Señor, le darás la victoria a tus hijos en todas las áreas, Señor, porque tú eres el Dios que bendice, tú eres el Dios que restaura, inclusive, Señor, hemos visto, tú eres el Dios que resucita, Señor, y si aún hay cosas, Señor, hay sueños que han muerto, Señor, por falta de oportunidades, si están en tu voluntad, tú los puedes resucitar, tú puedes levantar, Señor, aquello que parece muerto, Señor, porque eres tú el dueño de la vida, porque eres tú el dueño de todo, porque todo te pertenece a ti, Padre amado. Y yo te pido una bendición grande para tu pueblo, amado Dios. Señor, esta semana que viene, esta semana de santificación, es una semana para honrarte con nuestra vida, con nuestro tiempo, Padre Celestial, que podamos entender, Señor amado, que tú eres lo más importante. Señor, muchas gracias por tus bendiciones, por tu provisión y por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a hacer en este año, Padre Celestial. Gracias porque tú abrirás las ventanas de los cielos, Señor, y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Señor, yo te pido también en este tiempo que guardes nuestros hijos. Señor, tú guardaste al pueblo de Israel. Yo te pido que guardes a nuestros hijos, a nuestra familia. Señor, que la guardes del mundo, que la guardes del mal, Señor. Que tu protección esté con nosotros cada día, Padre Celestial. Señor, hay hermanos que inclusive están padeciendo enfermedades, Padre amado. Señor, pero tú también fuiste a la cruz por esas enfermedades. Precioso Dios, tu obra es completa, tu bendición es completa, Señor. Yo te pido para que tú manifiestes tu grandeza y tu poder sobre todo tu pueblo. Y gracias, muchas gracias porque podemos confiar en tu grandeza. Muchas gracias porque podemos confiar en tu amor, que somos pueblo escogido tuyo, que somos la primicia de tu creación, que tú nos amas, Señor, y que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga abundantemente en esta semana. Despídase de la persona allí, de su hermano, de su... Amén.